Bienvenidos, amada iglesia, nuevamente aquí congregados para escuchar y compartir la palabra del Señor. Recuerda, no se te olvide porque tú eres su novia y yo también, y somos el cuerpo de Cristo. Entonces disponte a recibir la palabra del Señor porque el Espíritu Santo la llevará a tu corazón. Después de esta preciosa alabanza, después de esta adoración donde estamos en sintonía, solamente el Espíritu de Dios va a tocarte. Amén. Abramos la palabra en Marcos 13. Marcos 13, el tercero de los 4 evangelistas, y vamos a ver, dice así. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá. Y si el Señor no hubiese acordado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijese, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Gracias, Señor, por esta palabra que nos das. Te pedimos, Señor, que esa palabra llegue a los corazones de tus hijos de una forma cristalina y diáfana, y seas tú quien la lleve, y no permitas que yo cambie ni una tilde ni una coma de lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Amén. Bueno, hablábamos de un tema muy importante, supremamente importante, pero además de moda.
De moda porque estamos viviendo cosas muy difíciles de vivir. ¿Será que estamos en los últimos tiempos o no? A mí me preguntan mucho, pastor, ¿ya estos son los últimos tiempos? Vemos en las noticias, en los libros, muchos predicadores, mucha gente habla de los últimos tiempos. Y el Señor quiere explicarnos un poquito qué son los últimos tiempos. ¿A qué se refiere Él cuando habla de los últimos tiempos? En la humanidad, de todas maneras, sabemos que siempre ha tenido curiosidad. La mente humana ha sido curiosa desde el principio. No solamente por conocer lo de los demás, sino por conocer qué va a pasar. Ese futuro, el pasado pasó, el presente lo estamos viviendo, pero el futuro no lo conocemos. Y la gente quiere saber, siempre de alguna manera pregunta, está buscando magos, pitonisas, quienes lea la mano, quienes lea las cartas, el tabaco, el cigarrillo, el tinto, el chocolate. Profetas, falsos profetas, amigos, enemigos. Pero la gente en general está deseosa de conocer qué va a pasar después. La comunidad científica no ha hecho otra cosa que estudiar de dónde venimos y para dónde vamos. Lógicamente sin mayores resultados. Después de 2020 años después de Cristo, pero hablemos de 5000 años, todavía no han podido descubrir de dónde nació la humanidad, cómo fue creada la tierra. Y también hacen especulaciones, dicen que el calentamiento global, que va a subir hasta 2 grados más, que si la temperatura sube 2 grados centígrados más es el punto de no retorno, que vientos, huracanes, etcétera. Vi en estos días una película que había visto hace muchos años que se llama 2012. Es una película de acción, de ficción, en donde muestran la destrucción del mundo y cómo crean unas arcas para que se salve la élite, los que tienen capacidad de pago, y además algunos que muestran unos genes muy puros, eso dicen. Y al final toda la odisea para que una familia llegue hasta esas arcas y sean admitidos y puedan comenzar nuevamente a poblar el mundo. Eso, como una parodia del Arca de Noé, pienso yo. Pero no deja de ser ciencia ficción. Entonces todo en el mundo gira alrededor de la especulación. Algunas cosas se dan, otras no se dan. Y 1001 teorías han surgido, pero no dejan de ser eso, teorías. El evolucionismo, una de las más locas que hay. Pero muchas otras cosas, donde dicen que mi bisabuelo fue un mico. Bueno, entenderemos, ¿no? Nosotros tenemos ante eso una grandísima ventaja, tú y yo. Por encima de todos los científicos más grandes. Yo recuerdo mucho el último que murió, Stephen Hawking, un gran científico, una gran mente, que llegó a la conclusión de que todo era evolución y que Dios no existía. Por otro lado, vimos otro científico creyente, judío, que es Albert Einstein, que le da mucho crédito al Señor. Pero por encima de todos los científicos, tú y yo tenemos una gran ventaja, y es que tenemos la posibilidad de conocer la verdad. Que no la crean, no, es que no la van a creer porque sus ojos están con una capa que no los deja ver, entenebrecidos, oscurecidos, velados. Pero la verdad sí la conocemos. Y la palabra dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros sabemos de dónde venimos. Nosotros sabemos quién es el único Dios. Nosotros sabemos quién fue el creador desde el comienzo. Nosotros sabemos quién nos creó a ti y a mí. Además sabemos para qué nos creó. Porque se tomó toda la molestia no solamente de crearnos y de ponernos en el mejor lugar, sino además de volvernos a comprar con la sangre de su Hijo. Además nos guía y nos dio a su Espíritu para que nos enseñara y nos guiase, nos orientara, nos redarguyera. Nosotros sabemos quiénes somos, tenemos certeza de nuestra salvación.
además la posibilidad de conocer nuestro propósito y nuestro destino. Sabemos más que todos los científicos, porque además tenemos un sentido desarrollado que ellos no tienen, el espiritual. Esa otra dimensión, que ellos la tienen posiblemente sí, pero dominada por otros, por otras entidades. Nosotros la tenemos dominada por nuestro propio Dios, nuestro Creador. Sabemos que somos perdonados. Él nos dignificó, Él nos puso en un lugar, sabemos nuestra posición en Cristo y podemos tener nuestra posesión en el reino. ¿Cuántas ventajas tenemos tú y yo? Ahora, tenemos que explotarlas, tenemos que aprovecharlas, tenemos que caminar en ellas, porque tenemos que caminar como Dios quiere, de victoria en victoria. Y lo podemos hacer. De manera que los últimos tiempos o los primeros tiempos o los intermedios o el que venga o el que no venga, no importa. Mire que toda la comunidad científica con todo y sus avances y los miles y miles de billones en tecnología y en estudios, no sirvieron absolutamente para nada cuando el Señor decidió permitir que nos confináramos desde hace casi 5 meses. Habían dicho que de golpe podía pasar, pero la inmensa mayoría, por no decir que el 100%, nos cogió de sorpresa. Este coronavirus, salimos a un simulacro de cuarentena de un fin de semana y nos quedamos en cuarentenados, llevamos 5 meses. ¿Alguien conocía cómo manejar eso? ¿Cuántos científicos? Ninguno. Después de tantos avances, mire, la penicilina fue descubierta a mediados del siglo pasado. Y los estudios médicos son permanentes. Yo soy médico, yo he estudiado todo esto. ¿Dónde está la vacuna para el COVID? ¿Dónde está el tratamiento para el COVID? ¿Dónde está la cura para el cáncer? ¿Dónde está la cura para la hipertensión? La cura para la diabetes, la cura para el sobrepeso, la cura para tantas y tantas enfermedades, para la artrosis, para la artritis, para las enfermedades autoinmunes. ¿Dónde está la cura? Definitivamente nosotros somos incapaces y tenemos que recurrir al final a decir: Señor, solo tú, Señor. Entonces, ¿cuáles son los últimos tiempos o los primeros tiempos? No importa. Si a mí lo que me interesa es caminar en el reino, tengo que dejar atrás mi viejo hombre, tengo que morir a mi yo, a mi carne, decir estos pecados que he venido cometiendo, incluso después de haber recibido al Señor en el corazón. Piénsalo tú, porque todos hemos fallado. Pero el Señor nos sigue rescatando, nos sigue limpiando, nos sigue perdonando. El Señor te ha perdonado. Y lo que pensaste esta mañana y lo que pensaste ayer, el Señor te lo perdona también. Y te dice: no importa, sigue adelante, levántate, yo te ayudo y te muestro. Quiero mostrarte cuál es tu propósito, el propósito que yo diseñé para tu vida, dice el Señor. El Señor quiere mostrarte tu destino y tus pasos y esas buenas obras que Él ya preparó. Esa posibilidad la tenemos tú y yo, no el mundo científico, Yo admiro a los médicos que se han sacrificado en esta cuarentena y en esta pandemia. Los admiro profundamente, pero también sé y reconozco que por toda la dedicación que han tenido y la entrega a una costa de sus propias vidas, no es que hayan podido hacer gran cosa en cuanto a la cura. En cuanto a la vacuna, hay rumores que ya está lista una vacuna en la Unión Soviética, en el Reino Unido, que ya Bill Gates quiere vacunar con el 666 a todo el mundo, que ya miles de millones de dólares están estudiando cómo es la vacuna, pero la mejor vacuna es la que tenemos en tu sangre y en mi sangre, que es el gen de la sangre perfecta del Señor Jesucristo. Pero tenemos que caminar con Él, tenemos que estar con Él, tenemos que recurrir a Él, tenemos que estar en comunión con Él. Últimos tiempos.
Últimos tiempos. Buscamos profetas, pero la palabra lo leímos. Vendrán esos últimos tiempos, sí. Pero vendrán también falsos cristos y falsos profetas. Yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En 2 de Timoteo 3, 16 nos dice: toda la escritura, ¿cuál es la escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como siempre hemos dicho, tú lo has escuchado muchas veces, tenemos una palabra perfecta, la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida. Aquí nos enseña todo, desde que nacemos hasta que morimos. Nos enseña cómo manejar las finanzas, cómo manejar nuestra vida matrimonial, nuestra vida amorosa, nuestra vida sexual, cómo manejar nuestra amistad y nuestra relación con los demás, cómo manejar nuestra empresa. Lo que pasa es que muchas veces no hacemos caso o hacemos caso omiso a esto. Pero aquí nos enseña todo. Y aquí también nos enseña cuándo van a ser los últimos tiempos. Este es nuestro manual de vida. ¿Qué es una profecía? Yo aquí saqué una definición que encontré que dice que profecía es una predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Mucha gente puede tener una inspiración divina, porque el Señor se está comunicando con nosotros permanentemente. Desde el comienzo de los tiempos, el Señor le ha hablado a los hombres, comenzando por Adán, pero le hablaba directamente. Le dio las instrucciones. Creced, fructificar, sojuzgad la tierra. Le dio la administración y el dominio. Y hablaba con él. Hasta el día que pecó también estuvo hablando con él y le dijo: Adán, ¿y dónde estás? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Recuerdan? El Señor hablaba. Y luego empezó a hablar su deseo y su propósito, se lo empezó a decir personalmente a todos. Empezando por Abraham, ¿recuerda? Noé, antes de Abraham, Noé. Cuando Noé estaba, me imagino que creyendo en el Señor, y el Señor le dijo que preparara un arca. Un arca como para qué, en un lugar donde estaban. Y Noé obedeció, y el Señor le contó sus planes, y el Señor le dijo cómo hacerla, le dio las medidas exactas, qué animales llevar, y fuera de eso después lo soltó para que él empezara a reproducir nuevamente, a reproducirse. Abraham habló directamente con Abraham y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y luego le habló de sus promesas. ¿Qué más palabra? Mire, Dios no es un profeta, porque Él es el creador de los profetas. Pero su palabra es profética, porque no solamente habla lo que Él quiere, sino lo que Él predice. O sea, los planes que Él tiene, la predestinación. Si Él tiene un propósito para tu vida, Él te dice cuál es el propósito para tu vida. Pero el propósito no es de hoy, el propósito es de hoy, mañana, pasado mañana, hasta el final. La palabra profética es Él. Y si esta es la palabra de Dios, esta es la palabra profética más segura. Si tú quieres saber qué va a pasar, la palabra. La palabra. Él habló entonces directamente con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés. A Moisés le dijo cómo debería sacar, ¿recuerdan la zarza ardiente? Sí. Y además le dijo cómo debería sacar y liberar a su pueblo de la esclavitud. Luego le dijo inclusive cómo debía ser el tabernáculo. Medidas, exactitud y precisión. Pero también habló con los hijos. Cuando llevó Moisés a ese pueblo, habló con Josué. Y luego empezó a utilizar lógicamente muchas veces ángeles. A Abraham le hablaba directamente, pero a veces llegaban ángeles del Señor a hablarle a Abraham.
Entonces el Señor hablaba su palabra, él personalmente o a través de ángeles. Y luego empezó a utilizar profetas. La palabra profética es inspirada por Dios, o sea, un hombre utilizado por Dios para dar su palabra. Y su palabra no solamente era de lo que estaba pasando, sino siempre tenía que ver con el futuro. Cuando utilizó, por ejemplo, a Jonás para que fuera a Nínive, el Señor le dijo a Jonás: ve y dile al pueblo de Nínive que se arrepienta, porque si no, lo voy a destruir. Está hablando de futuro. Y Jonás llegó y le dijo, al final del cuento, cuando todos conocemos lo del gran pez, y luego el Señor lo llevó y fue a Nínive y dijo: mire, arrepiéntanse porque el Señor los va a destruir. Esa era una palabra a futuro, que directamente el Señor estaba diciendo, pero a través de un profeta. Y existieron muchos profetas después. En la Biblia nos muestra profetas mayores, profetas menores, aunque todos son profetas igualmente importantes. En el Nuevo Testamento, bueno, tenemos los libros proféticos, lógicamente, pero toda la palabra es inspirada por Dios y nos habla. Desde ese punto de vista, toda la palabra es profética. Y al final el libro profético por excelencia, conocido mundialmente como Revelaciones. Nosotros, los latinos, lo conocemos como el Apocalipsis. Fue una palabra inspirada por Dios y que le mostró el Señor nos mostró a nosotros a través de Juan. Juan profetizó no solo lo que debía pasar, debíamos hacer, sino lo que iba a pasar hasta el final. Es el último libro por eso, porque es en el que nos habla del final. Cada promesa entonces del Señor es una palabra profética. Si el Señor te promete, mira, yo quiero que tú prediques mi palabra a las naciones, está dando una profecía sobre lo que Él quiere que tú hagas. Y muchas veces nos pasa lo de Jonás, en donde no queremos oírlo, no queremos hacerle caso, pero los dones y el llamado son irrevocables. Si el Señor te está llamando, Él quiere llevarte a donde Él planeó llevarte. Te podrás esconder, te podrás ir, pero si te vas para Cartagena, allá está el Señor. Si te vas para París, allá está el Señor. Si te vas para África o si te vas para cualquier parte del mundo, porque el Espíritu de Dios es omnipresente. Y el Señor de allá te va a empezar a decir: yo te llamé, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué estás acá? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí, Juan? ¿Qué estás haciendo aquí, Marcela? ¿Qué estás haciendo aquí, Carlos? ¿Qué estás haciendo? Si yo planeé algo precioso para ti. El Señor da la palabra, y la palabra profética es esta. Y nos habla de los últimos tiempos. Aquí lo vemos en Marcos 13. Jesús dijo: mire, esos edificios, que no los descresten, porque no va a quedar piedra sobre piedra. Y ellos decían: bueno, Señor, ¿y cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a ser el fin? Y Él daba las señales del fin, y todas se han cumplido, todas se han cumplido. Si todas las profecías de aquí para atrás se han cumplido, todas, ¿qué te hace pensar que las que van a ocurrir de aquí para adelante o las que no se han cumplido no se cumplan? Si tenemos un Dios fiel y justo, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿qué te hace pensar que ese mismo Dios inmutable que ha cumplido hasta hoy y hasta aquí te ha traído y hasta aquí te ha dado su soporte, su amor, su enseñanza, su protección? ¿Qué te hace pensar que mañana no va a suceder? Ese es nuestro problema muchas veces, que el Señor nos ha mostrado su fidelidad siempre, siempre, siempre. Y llega la primera Jezabel, hace y salimos corriendo. Si sabemos que Él es el mismo Dios y que está contigo, no te asustes. ¿Qué va a pasar en el coronavirus? ¿Qué va a pasar con el COVID-19? ¿Qué va a pasar con tu negocio? ¿Qué va a pasar con tus deudas? ¿Qué va a pasar con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos? ¿Los volverás a ver? No te asustes, que tú tienes a un Dios precioso y perfecto que está a cargo de tu vida. No se mueve una hoja de un árbol sin que Él lo quiera.
No te asustes, no te asustes. ¿Vendrán los últimos tiempos? ¿Estaremos en los últimos tiempos? Bueno, vamos a seguirlo estudiando, pero pase lo que pase, el Señor está contigo. Y Él es el Todopoderoso, Él es el Eterno, el gran Dios. No te angusties. En 2 de Pedro, entonces, nos ratifica en la Biblia, porque me gusta que todo lo comparemos en la Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a mirarlo. 2 de Pedro dice, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Te gustaría saberla? No lo preguntes en la esquina. Pregúntaselo al Señor, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ven? La palabra profética más segura. Miren, les voy a dar un ejemplo de una profecía de las muchas que ya se cumplieron. Cuando Adán y Eva pecaron y el Señor volvió a estar con ellos en un momento determinado para preguntarles dónde estaban y por qué se estaban escondiendo, por qué se estaban cubriendo, qué había pasado, el Señor dio unas palabras, los sacó del jardín del Edén. Los maldijo, sí, por su desobediencia, porque querían ser como Dios, cuando no sabían que ya el Espíritu de Dios estaba en ellos. Pero el Señor al mismo tiempo dio un plan para que tú y yo fuésemos salvos y viviésemos eternamente con Él. El famoso plan de salvación. Y muchos profetas del Antiguo Testamento los conocemos como profetas mesiánicos porque hablaban de que llegaría un Mesías, de que llegaría un Cristo que nos salvaría, que voluntariamente entregaría su vida. Isaías, Ezequiel, tanta gente. Se cumplió. Llegó el Mesías, se entregó voluntariamente, sufrió, entregó su sangre, resucitó, subió a los cielos. Increíble. Se cumplió, como todas las demás profecías. Muchos otros hablaron de los últimos tiempos, muchos profetas hablaron de los últimos tiempos. Uno de los que habló de los últimos tiempos, aparte de Juan, que escribió el Apocalipsis, es el profeta Daniel. El profeta Daniel es alguien muy importante, grandioso. Él, un profeta del Antiguo Testamento, vamos a ponerlo en contexto un momento, y es en la época en que el Señor está advirtiendo a su pueblo a través de los profetas, diciendo: cuídense, 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 obedézcanme, los quiero conmigo. Y ellos estaban rendidos a otros dioses, con otras mujeres, estaban en perdición. Hasta que al fin los profetas empezaron a decir: va a venir un pueblo y te va a llevar cautivo. Y así fue, Babilonia. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó en cautividad al pueblo, a Judá, y se llevó a mucha gente. Algunos los dejó allá, cautivos, abajo. A otros salieron corriendo y se dispersaron. Pero a los más inteligentes se los llevó. Entre esos se llevó a Daniel y 3 de sus mejores amigos. Porque eran muchachos sobresalientes de Dios, creyendo en Dios. Este libro de Daniel, que lo encontramos aquí en el Antiguo Testamento, es un libro muy importante. Y no solamente está en la palabra verdadera, también está en la Tanaj. Ese es como la Biblia judía. Ahí está, en una parte intermedia donde habla de los profetas, habla de Daniel. Daniel históricamente reconocido.
y él fue llevado cautivo, pero a Babilonia. Y allá él decidió no contaminarse con el mundo, no contaminarse con Babilonia, que es una sombra de lo que es el mundo, no contaminarse con lo que el rey de Babilonia quería obligarlo, él y sus 3 amigos, y lo lograron. Comían sin contaminarse, vivían sin contaminarse y adoraban al único Dios a costa de ser sentenciados a muerte. Pero Daniel fue muy importante, todos conocen, lo han escuchado, lo han leído y saben de quién estoy hablando. Saben de quién estoy hablando. Entonces, les decía que Daniel y sus 3 amigos, Abednego, Mesac y Sadrac, fueron llevados allá, se propusieron no contaminarse, pero aunque quiso todos los séquitos de los sátrapas, todos los que estaban bajo el gobierno de Nabucodonosor quisieron, el Señor siempre, siempre los protegió. Fue un hombre muy inteligente y fue fiel hasta el final. Siempre lo logró, siempre. El Señor hablaba a través de él, le ayudaba a interpretar. Él interpretó muchos sueños del faraón de Nabucodonosor y tuvo gracia en 4 gobernantes no solamente de Babilonia, sino de los medopersas. Y llegó a ser un hombre por encima de los sátrapas, que eran como los gobernadores. Pero bueno, aquí hablábamos entonces en Marcos de lo que el Señor Jesucristo decía a sus discípulos. Les decía que no quedará piedra sobre piedra, que vendrán guerras, rumores de guerras, habrá muerte, pestilencia, destrucción. Los padres se levantarán contra sus hijos, los hijos contra los padres y los matarán. Será el caos. El Señor estaba hablando, además, de principio de dolores. Pero siempre nos ha mostrado cuando va a suceder este tiempo de principio de dolores. Y yo no quiero decirlo porque sí. Yo quiero que analicemos, y es el tema que vamos a empezar hoy. Seguramente tendremos 1 o 2 predicaciones más de lo mismo. Yo quiero que analicemos cuál es esa profecía que el Señor dio a través de Daniel. ¿Qué es lo que el Señor nos habla? Porque lo que Él habla es sí y amén. Es verdadero. Y si ya se cumplió parte, viene parte, se cumplirá el resto. Eso sí, dalo por hecho. Dalo por hecho. ¿Has visto entonces todas las pruebas bíblicas de lo que se ha venido cumpliendo? Hemos visto cómo las guerras, los rumores de guerra, cómo el caos en los gobiernos, las intrigas, cómo el pecado se ha apoderado, cómo Satanás ha tratado de desviarnos a ti y a mí, cómo nos ha hecho caer y el Señor nos ha rescatado nuevamente, cómo se está pervirtiendo la humanidad, cómo se le está diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo sabemos, las nuevas leyes, los nuevos movimientos que surgen, el nuevo orden mundial que es satánico. ¿Cómo sabemos también, si estudiamos un poco de historia, cómo viene influyendo los Illuminati, los masones, los francmasones, cómo todas estas sectas que vienen de cientos de años han venido influyendo en la historia de la humanidad y hoy en día quieren tomarse? Cómo las grandes familias más ricas del mundo, como los Rockefeller, como Bill y Melinda Gates, como George Soros, como grandes, están influyendo, pagando dinero para crear caos y desorden y al final imponer el nuevo orden mundial. Eso es real, estúdialo. Yo voy a predicar sobre eso, pero a mí me gusta más predicar sobre la palabra de Dios. Algún día dictaré un seminario sobre la geopolítica actual y el nuevo orden mundial, pero no lo voy a hacer dentro de una predicación, sino un seminario, porque yo predico la palabra de Dios pura. Entonces, todo se está dando. Si hacemos una estadística, como he predicado, este tema lo he predicado cada año, cada 2 años, cada 3 años trato de hacerlo, porque el pueblo de Dios y los hijos de Dios tenemos que estar actualizados, conociendo los tiempos. Entonces, si vemos cómo los terremotos,
los terremotos que han ocurrido en los últimos 50 años son muchísimos más que los que ocurrieron en toda la historia de la humanidad. Mire, yo siempre aprendí en el colegio sobre el maremoto, pero la palabra tsunami la vine a escuchar hace algunos años por primera vez, porque ahora no hay maremotos, hay tsunamis, esos grandes terremotos, esos grandes problemas con el calentamiento global, esos destrucciones masivas, las guerras, nación contra nación, amenazas, se amenazan unos, se amenazan los otros, se juntan, bueno, es un caos, es un caos. Ahora, el amor natural del hombre y el amor natural de la mujer se ha perdido, como lo dice la palabra. Vendrán pestes, la pestilencia se apoderará y habrá una tribulación importante. El Señor está hablando, Jesucristo habla, pero ya venía desde Daniel hablándonos. Las profecías del fin, pruebas históricas de que se han venido cumpliendo. Tú sabías, por ejemplo, que toda la historia del pueblo de Dios está resumida en 70 semanas del final del pueblo de Dios, del final del mundo, perdón. Está resumida en 70 semanas y esas 70 semanas tienen que ver con Israel. Por eso se dice que Israel es el reloj profético del mundo. Hay que tener los ojos puestos en Israel, porque allá están atentando guerras, Rusia, Europa, pero todos los países del Medio Oriente. No voy a demorarme ahora en esto. Yo lo que quiero y lo que el Señor siento que quiere con esta predicación y las que vienen es concientizarnos a todos que estamos viviendo los últimos tiempos y que tenemos una necesidad imperiosa de obedecerlo y de seguirlo, de estudiar su palabra, de escudriñarla y de obedecerla. 70 semanas. 70 semanas se llama la profecía de Daniel, la que vamos a ver. Y de esas 70 semanas se han cumplido al pie de la letra 69. Queda una semana por cumplirse. Una semana nomás. La semana 70. Y esa semana 70 también es conocida como la gran tribulación. Y esa semana 70, una vez que sea cumplida, será la venida por segunda vez del Señor Jesucristo victorioso, como dice la palabra, en su caballo blanco. Entonces son 70 semanas. De esas 70 semanas se han cumplido 69. La última semana, que es semana de años, son semanas de años. Ahora más adelante lo explico, pero son una semana de años, son 7 años donde será la gran tribulación. Cuando se acabe la gran tribulación, vendrá el Señor por segunda vez. Eso lo vamos a explicar. Todo esto lo vamos a explicar de manera que preparen, no solamente con su Biblia, que es fundamental y es lo básico, lo más importante, sino con su calculadora, porque vamos a hacer esas cuentas. Vamos a Daniel 9, versículo 27. Y vamos a leer, para terminar la prédica de hoy, vamos a terminar con la lectura de la profecía de las 70 semanas. Dice así: aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, ese es Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora
he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Allí estaba a punto de recibir una visión especial de parte de Dios. Y Gabriel, el arcángel, le decía: entiéndelo, pon atención, pon tus 5 sentidos, porque te voy a decir algo muy importante. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre Israel y sobre Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a ver esto. Devolvámonos. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. El único que puede hacer eso es Jesucristo, y expiar la iniquidad, Jesucristo, para traer la justicia perdurable, Jesucristo, y sellar la visión y la profecía, Jesucristo. ¿Y para qué? Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. 70 semanas, ahí está hablando. Ponga cuidado, Daniel, pon cuidado tu hijo y hija de Dios. 70 semanas para que se acabara esa maldad. No se han cumplido, están a punto de cumplirse. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo comienza esta profecía de las 70 semanas? Recuerden que Nabucodonosor llegó, destruyó Jerusalén, se fue, destruyó el templo. Desde ese momento, desde el momento en que dan la orden para restaurar esa ciudad y el templo y sus murallas, de ese día se empieza a contar las 70 semanas. ¿Hasta cuándo la primera parte? Hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas. O sea, 7 y 72. Y 7 y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el número de tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que es la última, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa es la profecía de las 70 semanas. Se han cumplido 69. ¿Quieres ver qué falta? ¿Quieres ver dónde estamos? La semana entrante vamos a continuar con esta predicación. Por ahora, recuerda que tú eres un hijo, una hija de Dios, y que Dios nunca va a abandonar a sus hijos. Venga la tribulación que venga, vengan los últimos tiempos o no, venga la peste, la pestilencia o no. Tu hijo, tu hija de Dios, vas a estar salvo y el Señor te va a proteger, pero tienes que estar agarradito de Él. Si tú no has recibido al Señor en tu corazón, si tú quieres recibir al Señor en tu corazón, con un corazón contrito y humillado, con un corazón genuino, con humildad, dile lo siguiente en esta oración, hazla después de mí. Dile: Señor Jesucristo, yo creo en ti
Y yo sé que tú viniste como Hijo de Dios para morir por mí y para que tu sangre fuese aplicada en mi vida. Yo quiero que vivas dentro de mi corazón, Señor. Por eso te abro el corazón y te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados, que son muchos, Señor. Perdóname porque he estado mucho tiempo alejado de ti, porque he tenido 1001 excusas para no seguirte, pero hoy quiero nacer de nuevo. Gracias por perdonarme, Señor. No quiero apartarme nunca más de ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. A ti, hijos e hijas del Señor en Tierra Nueva, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy los bendigo. Declaro una unción especial en cada casa donde la sangre del Cordero esté presente, donde la sangre del Cordero divino, donde la sangre de Jesucristo esté. Allí declaro una unción especial familiar. No importa que tú estés solo, porque sigues siendo familia de Dios. No importa. Todos los que estén allí reciban esta bendición, esta unción de amor sobrenatural, donde va a crecer la fe y la esperanza, y vas a tener una confianza absoluta, vas a tener una convicción y una certeza de algo que no ves, pero que es la fe. Una certeza y una convicción de que tu Dios, que es tu papá, te está abrazando y te protege y te protegerá. Deja aparte las dudas, deja aparte los miedos y los temores de la situación económica, de la situación de salud. Hoy el Señor te va a dar una paz que solamente Él puede dar. Esa paz que no se entiende, pero que solamente Él puede darte para que descanses en Él. Te bendigo, Tierra Nueva. Bendigo tu cocina, tu despensa, tu mesa de amasar. Bendigo tu comedor, bendigo tus finanzas, pero bendigo también tus relaciones familiares y el amor del Señor en tu casa. Los amo. Amén y amén.